Hola, buenas tardes a todos amigos. Hoy una nueva X Talks ahí con un tema recurrente pero muy interesante y apasionante como la computación cuántica. Y bueno, vamos a hablar de los mitos, las realidades sobre estos temas que evidentemente existen de los dos lados, ¿no? Porque genera muchas pasiones y mucha polarización en opiniones, tanto a nivel más popular, pero también a nivel de comunidad técnica más Ujú. especializada, también hay bastante división de opiniones. Y para eso tenemos el placer de contar con Elías Combarro, con Elías F. Combarro. Sí. ¿Qué tal, Elías? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues antes de nada, antes de entrar en materia y un poco en batalla dialéctica, que como comentábamos, pues estamos una tarde de verano y que vamos a tener una charla de un tema profundo que da para mucho, pero bueno, vamos no es, no, sí que es indispensable, ¿no? De que para quien no te conozca, pues un poquito que te Ujú. presentes quién eres, tanto a nivel personal, profesional, inquietudes, un poquito para ubicarte, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo soy matemático e informático, trabajo en la Universidad de Oviedo dando clase en el departamento de informática y mi investigación en los últimos años, bueno, anteriormente había trabajado mucho en inteligencia artificial y en teoría de la computabilidad, pero en los últimos años estoy trabajando en computación cuántica, sobre todo en la aplicación de algoritmos cuánticos a problemas algebraicos y a problemas también de machine learning. Colaboro bastante estrechamente pues, con grupos, por ejemplo, del CERN en Ginebra, de la Universidad de Zúrich, ETH Zúrich, de Cambridge, intentando aplicar pues, estos algoritmos a problemas de física de altas energías, a problemas de clasificación, a problemas también de control. Bueno, un poco intentando ver qué aplicaciones pueden tener los ordenadores cuánticos que tenemos a día de hoy en problemas prácticos. Y en cuanto a aficiones, bueno, pues me gusta mucho, por ejemplo, la ciencia ficción, que sé que es un tema que en estas charlas también tratáis. Habéis tenido aquí a escritores incluso de ciencia ficción. Sí, Me son- gusta, me gusta mucho el deporte, me gusta la música, bueno, un poco de todo. Bueno, vamos a hacer una charla, si te parece, primero para que la gente conozca, la gente que es un poquito neófita, pero bueno, luego sabes que vamos a profundizar y luego también vamos a un poco a ver, un poco profundizar en este tipo de temas que sabes que genera mucha controversia. Pero bueno, vamos a empezar un poco a poco, ¿no? Eh, hemos tenido varios programas con Ujú. especialistas de computación cuántica. Evidentemente, en tu caso hay un artículo, ¿no? Que es mitos y realidades sobre los computadores cuánticos, que Ujú. lo pondremos en el blog, que un poquito al final es bueno, trasladar una realidad de lo que es la computación cuántica, porque es verdad que se genera como mucho hype, controversia y cosas como muy dispares, y al final es verdad que una cosa es la realidad, otras veces lo que se debate, una es el presente, otra quizás el futuro, Sí. una es la apuesta que se hace por esta tecnología, una es la aplicación práctica real, las expectativas, es decir, al final, pero realmente para quien no conozca lo que es la computación cuántica ni el computador cuántico, es decir, ¿por qué genera tanta controversia este concepto? ¿No? Es Ujú. decir, porque al final, y sobre todo, y me gustaría escuchar también tu explicación, bueno, ¿qué es lo cuántico? ¿No? ¿Qué es lo Ujú. cuántico y qué es un computador cuántico y por Sí. qué genera esta controversia en Ujú. comunidad y a nivel general? ¿No? ¿Por qué esta polaridad tan extrema? Bueno, yo creo que hay dos motivos para que se cree un poco esta división o este hype, esta controversia, ¿no? con la computación cuántica. El primero, evidentemente, es que es un tema que es difícil de entender y que muchas veces yo creo que se divulga mal. No pasa solo con la computación cuántica, pasa con muchos otros temas. En general, todo lo cuántico tiene ese halo de misticismo, de misterio, ¿no? Estamos un poco lastrados por aquella famosa frase de Richard Feynman de que nadie No se conoce entiende. o nadie entiende la computación cuántica, bueno, ¿Qué, o la física cuántica, ¿no? El que qué crea piensa, que... qué piensas de Sí. eso? Porque era una de las preguntas, ¿no? ¿Estás de acuerdo con lo que dice A Richard ver, Feynman? yo no soy experto en física cuántica, mi campo es la computación cuántica y yo creo que la computación cuántica se entiende mucho mejor, esto lo dice por ejemplo Scott Aronson, que es uno de los gurús de la computación cuántica, cuando le quitas
todo lo cuántico, cuando le quitas la parte física. La computación cuántica se puede entender relativamente de manera fácil si uno se fija en cuáles son las matemáticas que hay detrás, y a diferencia de lo que uno podría creer, son unas matemáticas relativamente fáciles. Si sabes un poquito de álgebra lineal, un poquito de probabilidad, un poquito de algoritmos, entiendes perfectamente lo que es la computación cuántica, los métodos que hay, por qué se pueden hacer unas cosas y otras no. Otra cosa es que seas capaz de encontrar nuevos algoritmos cuánticos, que eso es un proceso mucho más difícil, pero entender la razón de por qué funcionan las cosas es relativamente sencillo. Yo cuando empecé a estudiar computación cuántica me sorprendí de que cosas como el entrelazamiento, la superposición, la interferencia, que siempre nos han vendido, ¿no?, como una cosa que no hay quien entienda, matemáticamente es una cosa hiper sencilla. Y además es que se ve meridianamente claro qué es lo que pasa y por qué se dan esos fenómenos que luego nos sorprenden tanto con respecto a gatos que están vivos y muertos a la vez y todas estas cosas, ¿no? Y matemáticamente es que es una cosa que es súper sencilla. Yo recuerdo contarlo en el departamento de matemáticas, que me invitaron a dar una charla y explicar lo que era el entrelazamiento, y hubo gente que me dijo, pero es solo eso. Matemáticamente es bastante sencillo. ¿Qué pasa? Que la interpretación de qué es lo que sucede con esas partículas que tienen esas propiedades y que muestran esos comportamientos nos sorprende, porque no es una cosa que vemos en el día a día. Pero cuando le quitamos esa parte e intentamos entenderlo simplemente como operaciones que podemos hacer con objetos matemáticos, en este caso con vectores, es una cosa que no es tan complicada. Por ejemplo, hay otras teorías físicas que tienen una base matemática infinitamente más compleja. Por ejemplo, la teoría de la relatividad es a nivel matemático un infierno comparado con lo que es la computación cuántica. Entonces yo creo que ahí nos hace poco favor esa fama que tiene todo lo cuántico de ser complicado. Para mí, matemáticamente es más sencillo, como digo, que otras teorías. ¿Qué pasa? Que a eso se une el que hay ciertos intereses para obtener financiación, para obtener publicidad, de gente que quiere vender la computación cuántica como algo que todavía no es, que esperamos que llegue a ser, pero que todavía no es, ¿no? Yo siempre digo que a día de hoy no hay ninguna aplicación práctica real en la que los ordenadores cuánticos sean mejores que los ordenadores clásicos. Tenemos algunos problemas que son problemas académicos, como los famosos problemas que se están resolviendo para obtener la llamada supremacía cuántica, pero no tienen una aplicación real, ¿no? Es algo que demuestra que efectivamente el ordenador cuántico es capaz de hacer cosas en un tiempo razonable que no podríamos hacer con un ordenador clásico, pero no tienen una aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues si tú dices, no, es que lo que yo hago lo hago más rápido que con un ordenador clásico, pero no vale para nada, pues queda como un poco Porque aquí triste, sí ¿no? que, aquí es uno quizá de los, en tu artículo también lo comentas, ¿no? Uno de los primeros mitos, y luego realidades, es que esa comparación de que el ordenador cuántico es como súper rápido, ¿no? Es como, y no es así, ¿no? Podríamos decir que es una computación Sí, totalmente de otra naturaleza, ¿no? exacto. Pero aquí sí que yo, también analizando esto, sí que, ¿qué es lo que realmente puede hacer un ordenador cuántico que no podría hacer un ordenador tradicional? Yo ahí sí que iría a una frase de un señor que es David Deutsch, no sé si lo Sí, conoces, uno de los padres de la es, computación que cuántica. es que, bueno, yo lo conocí porque la serie de Devs de HBO, que es una de las series, una obra maestra para mí de Alex Garland, bueno, la estructura de la realidad hace referencia a él, y entonces empecé un poco a investigar a este señor, y una de las frases que tiene, que yo creo que estoy bastante de acuerdo con él, ¿no?, que dice que la aplicación más importante de la computación cuántica en el futuro es probable que sea una simulación por ordenador de Sí, sistemas cuánticos, porque eso es efectivamente. una aplicación en la que sabemos con seguridad que los sistemas cuánticos en general no se puede ser, no se puede ser más eficiente que simular en un ordenador clásico. Es decir, que al final, claro, si tú quieres simular un sistema cuántico, no va a ser nunca tan eficiente en un ordenador cuántico como uno tradicional, ¿no? Efectivamente. Porque hay un cambio de paradigma. No estamos hablando de un mejor motor, de una mayor velocidad, de una técnica que... Estamos hablando de que es un cambio totalmente, ni siquiera exponencial, ¿no? Es decir, ahí entraría un poco
la supremacía cuántica, ¿no? Explica un Ujú. poquito un poco esa línea, ¿no? De que realmente problemas que podemos abordar con este tipo de computación que con la otra no, ¿no? Que Ujú. realmente ahí podríamos hablar bastante, ¿no? Pero, Sí, ¿qué es bueno, exactamente? la cuestión es que los sistemas cuánticos, cuando los intentamos describir desde el punto de vista clásico, necesitan un número exponencial de parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes una partícula, pues su spin, por ejemplo, puedes describirlo con dos números complejos. Cuando tienes 2 ya necesitas 4. Cuando tienes 10 necesitas 2 a la 10. Cuando tienes 100 necesitas 2 a la 100. 2 a la 100 es un número increíblemente enorme. Parece una cosa muy pequeñita porque es un 100 y un Los 2, pero dos. 2 elevado a 100 es muy grande. Los humanos yo creo que no somos capaces de entender el crecimiento exponencial y de hecho hay esta famosa historia sobre el creador del ajedrez, ¿no? Que le llamó el rey para darle un premio por el maravilloso juego que había creado. Y entonces él dijo que quería un grano de trigo por la primera casilla, 2 granos de trigo por la segunda, 4 por la tercera y así, ¿no? Y dijo el rey, dijo, ¿nada más quieres eso? Sí, 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 solo quiero eso. Cuando se pusieron a contar los granos de trigo que necesitaban, se dieron cuenta del gran error que habían cometido al concederle ese deseo, porque 2 elevado a 64, tenemos 64 casillas en un tablero de ajedrez, es un número increíblemente grande. Y los humanos, yo creo que no somos capaces de entender ese crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué pasa? Que en un sistema cuántico que tenga 100 partículas, pues necesitamos del orden de 2 elevado a 100 números a nivel clásico para describir ese sistema. El ordenador cuántico inherentemente utiliza esos 2 a la 100 números sin que nosotros veamos dónde están para simular el funcionamiento del sistema. Entonces esa es la ventaja, que con 100 qubits, que es la unidad mínima de información cuántica, tú puedes simular un sistema de 2 a la 100 parámetros, de alguna manera. ¿Qué pasa? Que eso para algunos casos es interesante o nos ofrece una ventaja, para otros no, depende del problema. Hay problemas en los que sabemos, como la simulación cuántica, o creemos que no se puede simular de una manera más eficiente clásicamente, pero el ordenador cuántico por su propia naturaleza es capaz de llevar a cabo esos cálculos, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos en los que esperamos que el ordenador cuántico sea mejor que un ordenador clásico. Realmente ahí evidentemente es esa problemática o ese espacio de problema exponencial donde realmente al final lo otro se queda tan atrás que casi es inabordable, ¿no? Uh -huh. Luego otro tema es el del paralelismo que también comentabas mucho en el artículo, ¿no? Uh -huh. Todo el tema del paralelismo y el cómo si solventa realmente esto de esta manera o no, porque al final es como el tema del qubit que puede coger un valor ya no entre 0 y 1 y luego el simultanear todos los problemas a la vez, que es similar o no a cómo lo haría nuestro cerebro, ¿no? Quizá nuestro cerebro también es de forma análoga, no es un 0 y un 1, ¿no? Sino tiene como una carga, ¿no? Y esto, nuestra red o malla cerebral funcione muy similar a lo que sería la resolución de problemas en la computación cuántica, ¿o no? Coméntanos un poquito esto. Bueno, no sé si estoy del todo de acuerdo, porque lo que comentas quizás sería más cercano a lo que entendemos por un ordenador analógico, donde en vez de tener cantidades discretas, como tenemos en la lógica digital, ¿no? Un 0 o un 1, verdadero o falso, lo que tenemos son valores continuos. Lo que pasa en la computación cuántica es que además de tener esos valores continuos, tenemos ese crecimiento exponencial que nos permite manejar un montón de parámetros a la vez, ¿vale? Entonces, no es solo el hecho de que sean valores continuos, porque además, una vez que tú mides el estado de los qubits, se transforma directamente en un estado discreto, de ahí viene el nombre de física cuántica, ¿no? Porque tenemos valores que están cuantizados, que están separados completamente, no puedes tener un valor intermedio, por ejemplo, entre spin hacia un lado y spin hacia otro. Entonces ya pierdes esa capacidad, digamos, de tener valores continuos, ¿no? Entonces se parece en algunos términos a la computación analógica,
pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que hay teorías, por ejemplo, la famosa teoría de Roger Penrose, de que el cerebro utiliza procesos cuánticos, ¿no?, para ir más allá de lo que hace un ordenador clásico. Y es verdad que hay estudios que han comprobado que, por ejemplo, hay animales que utilizan efectos cuánticos, las plantas en la fotosíntesis, en el transporte de la clorofila, pero no está claro que el cerebro realmente haga ese tipo de cosas. No lo sabemos. No sabemos cómo influye, ¿no? Es un poco lo que quizás Roger Penrose ahí hizo un salto lógico de decir, bueno, sabemos que existe. Bueno, él también lo dice en el libro, ¿no? Es decir, él dice que hay una parte que es teórica, pero que también hay un libre pensamiento y que al final no deja de ser como... Pero es verdad que al final sí que es interesante una cosa, porque la computación cuántica está ligada a la realidad cuántica, ¿no? A ese mundo físico cuántico, ¿no? ¿Qué es exactamente para la gente que no conozca lo que es la física cuántica? Es decir, ¿y qué vinculación tiene a la computación cuántica? ¿Es exactamente lo mismo? ¿No? ¿Es algo más limitado? ¿Tiene una vinculación directa? Pero porque sí que hay conceptos como el entrelazamiento, como el paralelismo, que sí que son llevados a esta computación. ¿Qué es lo que hemos llevado de la física cuántica a la computación cuántica? ¿Qué es lo que nos hemos dejado o no conocemos? ¿En qué punto estamos en eso? En realidad, cualquier proceso de computación es un proceso físico, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos computación con un ordenador, estamos utilizando ciertas propiedades, pues, de los transistores o de los distintos componentes que tiene el ordenador que estamos utilizando para realizar ciertos procesos que nos permiten hacer cálculos. En ese sentido, la computación cuántica utiliza explícitamente propiedades cuánticas. Nosotros, cuando tenemos un ordenador clásico, pues no utilizamos propiedades como el entrelazamiento o como la superposición o como la interferencia, aunque a nivel subatómico, evidentemente, todo es cuántico y esos procesos se están dando, pero nosotros no los usamos explícitamente. Entonces, lo que hacemos en la computación cuántica es intentar utilizar esas propiedades para manipular información de una manera diferente. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes desconocidos de lo que es la computación cuántica, ¿no? Porque, como decías antes, muchas veces se vende la computación cuántica como algo que es más rápido, como un ordenador que es más rápido que un ordenador clásico, ¿no? Y yo me imagino que la gente piensa, pues, que como vamos miniaturizando los chips, ¿no? Y decimos, ahora tenemos chips de 5 nanómetros, bueno, pues al ser ya chips cuánticos es que estamos trabajando con átomos individuales, entonces todo tiene que ir más rápido, porque cuando miniaturizamos vamos más rápido. Y no es para nada así. Lo que hacemos es utilizar propiedades diferentes. No es un ordenador más rápido, es un ordenador que puede hacer las cosas de manera distinta. Y eso es lo que nos permite procesar la información, en algunos casos, de manera más rápida que en el ordenador clásico. Trasladamos todas las propiedades que podemos de la física cuántica o todas las que sabemos utilizar. En ese sentido, las más importantes son la superposición, que es lo que comentabas antes, de que un qubit puede estar en un estado intermedio entre el 0 y el 1, ¿vale? Eso es lo que llamamos la superposición, cuando algún sistema cuántico está entre dos posibles valores que son los que vamos a obtener al medir, ¿no? Por ejemplo, el gato de Schrödinger está en una superposición de estar vivo y muerto, pero cuando lo medimos, cuando abrimos la caja, o está vivo o está muerto. Pero en ese estado intermedio eso es una superposición. Tenemos también el entrelazamiento, que es una propiedad en la que dos partes de un sistema tienen una correlación que no puede ser explicada simplemente con la física clásica. Entonces, por ejemplo, podemos tener partículas que cuando medimos una de ellas, sabemos automáticamente cuál es el valor de la medida de la otra partícula. Y eso pasa no solo con una posible medición, sino con todas las posibles mediciones, que es lo que diferencia el caso clásico del caso cuántico. Tenemos también la interferencia, que yo creo que se entiende quizá mejor que las otras propiedades, porque es algo que observamos, por ejemplo, cuando tenemos ondas. Cuando tenemos dos ondas,
Si coinciden los picos de esas ondas, pues se refuerza su intensidad y esa onda crece. Si coincide un pico con un valle, esas ondas se anulan, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos ondas en un estanque. Cuando esas ondas coinciden o esas olas coinciden a la vez en un pico, pues eso sube más. Si coincide un pico con un valle, pues se anula una con otra. Y tenemos también el principio de incertidumbre, el famoso principio de Heisenberg, que nos dice que no podemos medir ciertas cosas, pues por ejemplo la posición y el momento, la velocidad, o la energía y el tiempo, o por ejemplo la orientación del spin de una partícula en dos direcciones distintas, ¿no? En dos direcciones que no son ortogonales. Entonces, ese tipo de propiedad también lo usamos, por ejemplo, en criptografía cuántica. Es una cosa que podemos utilizar. Entonces, lo que intentamos es todas estas propiedades que son un poco diferentes de las que conocemos de la física clásica o de la realidad cotidiana, intentar explotarlas para hacer procesamiento de información de una manera diferente y de una manera que puede llevarnos en algunos casos a acelerar ciertos procesos. Por ejemplo, ahora he leído bastante últimamente todo el tema, aunque bueno, ya en su momento no es algo nuevo, pero últimamente estoy leyendo más sobre ello, que es todo el tema de la comunicación cuántica, ¿no? El Internet cuántico. Sí. Y hay países ya en este sentido, China y algunos investigadores, pero ya he leído algunos. Explícanos un poco por qué es también muy disruptivo la comunicación cuántica y un posible Internet cuántico. ¿Qué sería en este caso? Bueno, ahí tenemos varias cosas. Por un lado tenemos lo que se llama la distribución cuántica de claves, que es un método que utiliza pues, propiedades como la superposición o el entrelazamiento o el principio de incertidumbre para garantizar confidencialidad absoluta en las comunicaciones. Bueno, salvo que la física cuántica esté equivocada. Eso te va a hacer, ya vamos un poco esto no es un mito, es una realidad. Es una realidad. Esto funciona. Funciona, y de hecho, exactamente. Te iba a hacer la pregunta, bueno, yo he leído que sí, ¿no? Pero para la gente en general, ¿funciona esto? Porque es muy disruptivo. Esto, de hecho, a ver, no se entiende, cuando hablamos de computación cuántica, no incluimos normalmente lo que son las comunicaciones cuánticas. Sí que lo incluiríamos dentro de lo que es un paraguas más grande, que es el procesamiento cuántico de la información. Y es el campo del procesamiento cuántico de la información que yo diría que está más avanzado. Desde hace ya, pues no sé, 10, 15 años hay prototipos funcionando y de hecho uno puede comprarse, si tiene suficiente dinero, puede comprarse aparatitos que realizan este intercambio de claves cuánticas ya de manera, digamos, normal a temperatura ambiente y sin tener todos estos... Claro, porque para que lo entienda la gente de a pie, ¿no? Es decir, al final se produce una comunicación entre un punto y otro sin que haya, podríamos decir, una comunicación tradicional. Es decir, no se puede hacer un sniffer de esa comunicación, no se puede observar esa comunicación, llegaría de un punto al otro, entre comillas, de forma instantánea, con lo que eso garantizaría la privacidad de las comunicaciones en ese sentido. Hay que hacer una matización, porque muchas veces se entiende que al utilizar entrelazamiento la comunicación es instantánea, pero no lo es, porque lo que necesitamos para poder completar esa transmisión de información, por ejemplo, en protocolos como la teleportación cuántica, que eso sí que suena a ciencia ficción, pero es una cosa que se puede hacer y se hace en laboratorio desde hace tiempo ya. Lo que necesitamos es, una vez que realizamos, bueno, primero tenemos que entrelazar las partículas, luego tenemos que hacer una serie de operaciones cuánticas con ellas y luego tenemos que hacer una medición. Una vez que hacemos esa medición, tenemos que comunicar a la otra parte del proceso, a la otra parte que está escuchando o intentando recibir esa comunicación, cuál ha sido nuestro resultado, para que esa otra persona pueda hacer otra serie de operaciones y recupere la información cuántica en su laboratorio, en su aparato. Entonces, hasta el momento en el que le enviamos esa información clásica, no se completa o no puede esa otra persona recuperar el estado cuántico que nosotros estamos queriendo comunicarle. Entonces, ahí hay que matizar eso, pero lo que sí que es verdad es que si la física cuántica es correcta,
lo que podemos garantizar es que se va a detectar con altísima probabilidad cualquier intento de escucha o de modificación de esa información. Y eso es lo que nos garantiza la privacidad. Podemos desarrollar protocolos que a la vez comprueban que no hay alteraciones en la información que estamos enviando y que nos sirven para establecer una clave secreta entre dos personas que están alejadas entre sí, que luego pueden utilizar para comunicarse con otros protocolos. Bueno, aquí hay dos, me vienen dos pensamientos, ¿no? A nivel geoestratégico, esto, bueno, ya estarán Claro. los países, solo oír esto ya Sí. estarán investigando sobre ello hace tiempo, ¿no? Evidentemente, porque en un mundo y más como el que estamos viendo, las comunicaciones, la privacidad en las comunicaciones y la inmediatez, como tú dices, pues, y la seguridad en las mismas va a ser algo clave, ¿no? Y luego tú lo has comentado antes también el tema criptográfico, ¿no? Es decir, al final también está siempre el paradigma de si cuando llegue la computación cuántica esto va a saltar desde los sistemas de criptomonedas, sistemas de seguridad, etcétera, ¿no? Es decir, al final ya los países están trabajando en esto y es cierto que al final la computación cuántica, supongo que con este tipo de cosas traslada un nuevo paradigma en privacidad y seguridad, pero también va a destruir otros. Sí. ¿Eso es cierto? Sí, es curioso porque precisamente lo que nos da el intercambio cuántico de claves nos lo quita de alguna manera la computación cuántica. O al revés, lo que nos quita la computación cuántica nos lo restituye esta posibilidad de hacer criptografía cuántica. Porque hay algoritmos que conocemos ya desde hace más de 25 años que podríamos utilizar para romper muchos de los protocolos criptográficos que utilizamos habitualmente. Hay un famoso protocolo que es el protocolo RSA, que se basa en la dificultad que tienen los algoritmos clásicos para factorizar números. Yo siempre cuento esto porque me parece que es curioso, ¿no? Que lo que hacíamos de pequeños en primaria, de encontrar los factores primos de un número, parecía que era una tontería, ¿no? Que nos enseñaban ahí casi para rellenar horas de matemáticas, y resulta que es un problema súper importante porque todos los días estamos utilizando comunicaciones con estos protocolos criptográficos, y si supiéramos encontrar esos factores primos para cualquier número de manera rápida, seríamos capaces de escuchar o de romper cualquiera de esas comunicaciones, ¿no? Entonces, en 1995 aproximadamente, Peter Shor, un matemático, demostró que con un ordenador cuántico suficientemente grande y suficientemente resistente al ruido, que eso es otro tema que yo creo que también es interesante tratar, seríamos capaces de factorizar números, de encontrar los factores primos de un número grande en un tiempo muchísimo más pequeño que lo que se tarda con un ordenador clásico, un tiempo exponencialmente más rápido. Eso da al traste con muchos de los protocolos que utilizamos habitualmente, y por eso ahora se está trabajando mucho en lo que se llama criptografía postcuántica, en desarrollar sistemas criptográficos que sean resistentes incluso a los ordenadores cuánticos. Pero es curioso que... ¿Qué pasaría con los sistemas actuales? ¿Habría que migrarlos? Sí, Porque habría si que no, migrar la mayor parte de ellos. La mayor parte de ellos si son no, vulnerables. Entonces, es un trabajo que va a llevar mucho tiempo. ¿Son ya vulnerables? Es decir... Si alguien tiene un ordenador cuántico suficientemente grande, serían vulnerables. Lo que sucede es que sabemos que hay gente que está grabando o guardando las comunicaciones que se están produciendo hoy en día para en un futuro, cuando tengamos ordenadores cuánticos, descifrarlas. Y eso también es preocupante, porque hay cosas que a lo mejor, aunque se sepan dentro de 10 años, todavía pueden tener bastantes consecuencias. Si es el número de tu tarjeta de crédito, pues dentro de 10 años tendrás otra o tendrás... Es decir, que cuando nos preocupamos de la privacidad en redes sociales es un chiste comparado con realmente lo que se está intentando, ¿no? Evidentemente las comunicaciones y saber el mundo, lo que sucede en el mundo, ¿no? Tanto a nivel público como privado, claro. Los países están en ello, pero no observando las redes sociales exclusivamente, sino haciendo cosas como las que tú comentas que pueden tener una trascendencia fundamental y que seguramente cuando lo sepan descifrar no lo van a decir, ¿no? Eso claro, nos llegará más tarde porque es... me parece muy, muy interesante, esa parte no la conocía. ¿Qué aplicaciones
de presente, es decir, si alguien se introduce en la computación cuántica o en vuestro caso ya profesionales o que estéis metidos ya en el campo, ¿qué aplicaciones son las que realmente podéis sacar mayor beneficio o que se está investigando más, Ujú. se está aplicando más? Ya sea a nivel de producción o a nivel de laboratorio, pero bueno, que se está Sí. apostando por ella. Ujú. Y tanto de presente como de futuro, es decir, ¿cuál ves Ujú. tú que en el futuro va a ser la aplicación más potente en este sentido? Ujú. Porque va a haber una transición, ¿no? Va a haber una hibridación entre sistemas de computación cuántica Sí. con sistemas tradicionales. Ujú. Pasará mucho tiempo hasta que todo sea cuántico y lo llevemos en el no móvil, ¿no? Es decir, eso Sí. pasará mucho, mucho tiempo aún. De hecho, vamos, hay casi consenso entre los profesionales en que nunca llegará a haber una computación puramente cuántica. Por lo que decíamos antes, porque no en todos los problemas el ordenador cuántico va a superar al ordenador clásico. Y el ordenador cuántico tiene otros hándicaps, por ejemplo, el hecho de que la computación cuántica es esencialmente probabilista. Entonces, muchos de los algoritmos que tenemos no te dan la respuesta a la primera, a lo mejor. Tienes que repetir el proceso varias veces y, por ejemplo, quedarte con la respuesta que más veces aparece. O hacer algún tipo de tratamiento estadístico de lo que obtienes para poder conseguir la respuesta correcta al problema. Entonces, si el ordenador cuántico presenta problemas como esa necesidad del tratamiento estadístico o como la sensibilidad a las condiciones externas, al ruido y demás, si en un problema no te ofrece una ventaja, vas a seguir usando el ordenador clásico. Entonces, lo que prevemos que va a suceder en los próximos años es que vamos a tener sistemas que llamamos híbridos, sistemas donde el ordenador cuántico hace las tareas para las que el ordenador cuántico es bueno y el ordenador clásico hace el resto. Pasa un poco lo mismo que pasa con las GPUs. Tú en una GPU no vas a ejecutar cualquier tipo de proceso, vas a ejecutar los procesos que la GPU hace rápido, que básicamente son multiplicaciones de matrices. Porque aquí sí que la computación cuántica tiene, a nivel de ingeniería, ¿no? Hay un problemas que Sí. estás comentando en cuanto a diseño, en Uh -huh. cuanto a eficiencia, que están solventándose, que se van Uh -huh. evolucionando. IBM está anunciando cosas muy potentes y es una de las empresas top que está haciendo este tema. Pero es verdad que eh, hay otro tipo de arquitecturas, es decir, Uh parece -huh. que es como si la computación cuántica fuera al final el fin último de toda la computación, ¿no? Y Uh -huh. hay diferentes tipos de arquitecturas y chips en este sentido, ¿no? Que sobre todo enfocados a inteligencia artificial, por ejemplo, Uh -huh. que quizá, porque claro, ahí, ¿cuál sería la arquitectura o chip más enfocado a ejecutar una inteligencia artificial? Pues claro, cuando ves la computación cuántica, Uh -huh. esto va a tardar a llevar la inteligencia artificial a un robot, por ejemplo. La cuestión aquí es que el resto de arquitecturas que conocemos al final pueden estar especializadas en una tarea concreta, pero utilizan las mismas operaciones que cualquier ordenador clásico. Lo que pasa es que a lo mejor lo hacen en paralelo o lo hacen más rápido porque están especializadas en ese tipo de operación, pero no pueden hacer las cosas de manera diferente como las hace un ordenador cuántico. Entonces, la ventaja de la computación cuántica es que hay problemas en los que sabemos que tenemos una ventaja asintótica, una ventaja que se hace más grande cuanto mayor es el tamaño del problema. La diferencia entre lo que tarda el ordenador cuántico y lo que tarda el ordenador clásico crece cuanto más grande es el tamaño del problema, que es lo que pasa, por ejemplo, con la factorización de números. De hecho, por ejemplo, para factorizar números pequeños, igual es mejor usar un ordenador clásico, pero cuando el tamaño de esos números se hace muy grande, que es lo que sucede con los que utilizamos en las claves de los protocolos criptográficos, entonces para los ordenadores clásicos ese problema se vuelve intratable y para el ordenador cuántico no crece tan rápido como crece en un ordenador Bueno, clásico. aquí me sale una línea de pensamiento un poco que hay una cosa, voy a saltar una pregunta más tradicional, voy a ir a una pregunta que tengo yo un poco es, al final es el tema de la complejidad, vamos Sí, a quizá algo más profundo, ¿no? sí, El tema de la complejidad, tanto en problemas de inteligencia artificial, estamos viéndolo en los modelos de lenguaje, ¿no? Ahí hay también una disputa, ¿no? Entre complejidad, simplificar, porque al final, ¿dónde está sí. la eficiencia del diseño? ¿Dónde está? En el tamaño,
Ujú, los sistemas complejos, es decir, la complejidad, es decir, el otro día estuve viendo una charla entre lo que es propiedades emergentes en sistemas ujú. complejos y luego la entropía, ¿no? Y había un debate ahí muy interesante sobre eso. Entonces, cuando estás comentando esto de la computación cuántica, me viene el pensamiento de que, claro, vamos a otra dimensión, a otro tamaño, ¿no? Es decir, al final vamos a un tamaño exponencial, ¿no? Sí, Y ahí vamos a poder encontrar o crear cosas que quizá en otro dimensión más reducida no podamos obtener, ¿no? Cuando toquemos la capacidad de la computación cuántica, van a poder emerger cosas simplemente por lo que dices tú, por la dimensionalidad, ¿no? Es decir, sí, y entonces sí. aquí me hace reflexionar cosas que yo ahí tengo pensamientos contrarios, es que son las propiedades emergentes. Es decir, al final la computación cuántica, el mundo subatómico, no funciona igual que el mundo físico, pero al final es emergente, ¿no? Es decir, nosotros Ujú, somos el sí, reflejo de lo de abajo, ¿no? totalmente. Pero no tenemos nada que ver, no funcionamos con la misma lógica, ¿no? Entonces, esto al final es cuando programemos con computación cuántica, vamos a tener seguro que poder conseguir cosas que con la computación tradicional no, solo con lo que tú has comentado, ¿no? Con el tamaño al que podamos hacer frente, ¿no? Es decir, porque emergerán cosas en ese Sí. sentido, ¿no? Sí, de hecho, uno de los campos en los que se está investigando y en los que yo estoy trabajando es en la construcción de modelos de aprendizaje automático cuánticos que trabajan en un espacio de dimensión exponencial. ¿Vale? Entonces, tú, si tienes 100 qubits, estás trabajando en un espacio que tiene 2 a la 100 dimensiones. Ahí hay sitio para muchas cosas. Claro, Que, que, es que aquí, claro, a lo mejor son procesos que a lo mejor probados, me acuerdo del paper que comentó, me acuerdo un paper que comentó Carlos Alfonso Ruiz de la Escuela Bourbaki, que bueno, no me acuerdo exactamente del paper, pero bueno, decía que a partir de un entrenamiento en zona de overfitting, pasado mucho tiempo de computación, al final superaba ese proceso. Es decir, uh-huh, es decir, hay como umbrales que si lo supera, ya sea por tamaño o por potencia, entramos como en un mundo nuevo de posibilidades, ¿no? uh-huh. Entonces, me resulta muy curioso que es como realidades distintas, ¿no? Son como realidades distintas y a partir de, es lo que dices tú, el razonamiento en ese mundo cuántico, podemos obtener unos resultados que quizá llevado a una dimensionalidad muy Uh-huh. reducida o no, o con un diseño eficiente podríamos conseguir cualquier cosa. Claro, es que Hay, ahí, hay, claro. hay, hay algunos problemas, de nuevo vuelven a ser problemas académicos, pero para los que está demostrado matemáticamente que los modelos cuánticos son exponencialmente más eficientes que los modelos clásicos. Con lo que estamos peleando ahora es con intentar hacer que esos modelos resuelvan problemas prácticos, no problemas académicos, ¿no? Entonces, podemos construir modelos o datasets muy enrevesados en los que un modelo, una red neuronal clásica, es exponencialmente peor que un modelo cuántico. ¿Qué pasa? Que esos datasets están construidos ex profeso para que el ordenador cuántico funcione mejor que el ordenador clásico con ellos. Lo que estamos intentando explorar es si esas ventajas que sabemos que existen son solo para casos muy extraños, casos muy rebuscados, casos artificiales que creamos para hacer estas demostraciones, o también en datasets, en problemas del mundo real, nos encontramos con ese tipo de correlaciones que no podemos encontrar en un tiempo razonable o con una cantidad de datos razonable mediante métodos clásicos. Eso es lo que estamos intentando explorar. Entonces, por ejemplo, con la gente que yo trabajo en el CERN, está muy interesada en descubrir si, por ejemplo, las correlaciones que hay a nivel cuántico cuando se producen las colisiones de partículas, las podemos capturar de alguna manera y explotar o estudiar más eficientemente con modelos cuánticos, por el hecho de que ahí hay mucha información que a lo mejor no estamos sabiendo eh, analizar correctamente con los modelos que tenemos. Claro, modelar el comportamiento subatómico, ¿no? De todo eso, Exactamente. que es de una complejidad, pues en ese sentido brutal. Ahí realmente también me está viniendo, porque muchas veces cuando me preguntan, bueno, dinos, es verdad que me vienen muchas preguntas en ese sentido, es el tema del cerebro. A ver, normalmente en el cerebro tenemos procesos cuánticos. Volvamos un poco al tema de Penrose, ¿no? Pero no sabemos lo que influye o no, ¿no? Pero al Uh -huh. final, eh,
la pregunta es la siguiente, ¿no? Es decir, nosotros cuando vemos el resultado de lo que somos, a lo mejor no es tan complejo como lo que subyace, que si lo viéramos a nivel subatómico diríamos, esto es indescifrable e Ujú, irreplicable porque yo no soy capaz ni de entenderlo, ¿no? Es decir, tú entiendes tu propia realidad física, ¿no? Esto puede pasar en la computación cuántica. Me explico. Nosotros podríamos simular algo de tal manera que luego podríamos llevarlo a una computación más tradicional, eh, sin sin ese proceso cuántico, sin esa complejidad tan grande. Y si lo consiguiéramos, es decir, imagínate que hacemos un proceso cuántico que nos da un modelo, pero que ese modelo lo podemos llevar a un modelo más tradicional, ¿perdemos algo? ujú, Porque al final esa pregunta es un poco la de la conciencia de Penrose, ¿no? Es decir, si consiguiéramos emular el cerebro, aunque no lo emulemos todo, lo habremos conseguido, nos falta algo y qué es lo que nos falta e importa. ujú. Entonces aquí, claro, en la complejidad tan grande que existe en el mundo subatómico, no vamos a poder hacer una simulación completa, ¿no? Esto ha pasado con la inteligencia artificial. Al final, las redes neuronales no es una simulación perfecta de una red Ujú. neuronal, ¿no? En la computación cuántica ocurrirá lo mismo, ¿no? Entonces, cuando emulemos cosas, nos dejamos cosas, pero el resultado es muy eficiente o 100% eficiente, ¿no? Ujú. ¿Qué nos dejamos ahí? ¿Y es importante o...? Yo creo que esa es precisamente la respuesta o la pregunta que estamos intentando responder, ¿no? Sabemos que hay, o creemos muy firmemente, tenemos muchas evidencias de que hay procesos que no vamos a poder simular eficientemente con métodos clásicos y que el ordenador cuántico sí que va a ser capaz de hacerlo. ¿Cuánto perdemos ahí? Pues no lo sabemos. Precisamente eso es lo que queremos responder, ¿no? Saber si los procesos que podemos simular con el ordenador cuántico nos van a dar más precisión, nos van a dar más velocidad, nos van a dar una comprensión mayor de las propiedades subyacentes, o con una aproximación como la que podemos hacer con métodos clásicos sería bastante para las aplicaciones que necesitamos. Pero sospechamos, sobre todo a nivel, por ejemplo, del comportamiento de procesos químicos o del diseño de Biológicos, nuevos seguro. materiales o biológicos, que ahí el hecho de poder trabajar con toda la información sí que nos va a ofrecer algo. Luego tenemos sorpresas, ¿no? Como por ejemplo AlphaFold, donde una red neuronal es capaz de predecir con una precisión enorme cómo se van a plegar unas proteínas, algo que pensábamos que no era posible o que no estaba tan cercano. Siempre podemos llevarnos sorpresas, pero sí que hay ciertos procesos en los que por ese crecimiento exponencial del número de parámetros y sobre todo por la interferencia que luego se produce en la evolución de esos sistemas, creemos muy firmemente que no vamos a ser capaces de hacerlo nunca con un ordenador clásico para poder entender realmente qué es lo que está sucediendo. Pero al final haría es un poco como, bueno, igual que en el mundo tradicional y justamente en este problema que me has puesto de AlphaFold, Uh lo -huh. que falta lo infieres o lo rellenas o lo generas, visto lo que es el modelo general, ¿no? Y al final lo aciertas prácticamente, ¿no? Es decir, al final con una eficiencia casi simulada, ¿no? Aunque Uh -huh. evidentemente lo has inferido del resto, ¿no? Evidentemente no lo tienes determinado exactamente, ¿no? Claro, esto pasará exactamente con la simulación o emulación de muchos sistemas cuánticos. Y aquí, por ejemplo, voy al cerebro, ¿no? Es decir, aquí Sí. voy o a sistemas biológicos o donde la predicibilidad o el determinismo de algo va a ser prácticamente imposible porque estamos Uh en un -huh. mundo de probabilidades, es un mundo estadístico, pero la técnica de AlphaFold, ¿no? Es decir, vamos a inferir el Sí, resto sí. o lo que nos falte, ¿no? No, no, de hecho hay bastantes desarrollos recientes de métodos de aprendizaje automático clásico aplicados a problemas no solo de biología o de química, sino también de física fundamental, de física de partículas. Y ahí se ve que hay muchas cosas que se pueden, de alguna manera, simular con este tipo de sistemas. Lo que pasa es que una de las cosas que estamos pretendiendo es ir un paso más allá y mezclar la inteligencia artificial con la computación cuántica, crear estos modelos cuánticos que nos den lo mejor de los dos mundos, de alguna manera. Aquí te voy a trasladar un poco opiniones, no voy a poner nombres a quien las ha dicho, para no poner, porque si no nadie me da la opinión. Pero bueno, he encontrado desde gente matemática que cuestiona mucho la ventaja
cuántica y luego gente de inteligencia artificial, del campo de la inteligencia artificial, que también cuestiona mucho en el que la utilización de estas tecnologías tenga un beneficio real. Entonces, lo que hablamos, ¿es velocidad y optimización o es un cambio de paradigma? Y luego la inteligencia artificial, que hablamos de inteligencia, hablamos de cómo el cerebro pueda comportarse o cómo puede decidir, ¿no? Es decir, está mucho más próximo a lo que sería un sistema cuántico, ¿no? Con todas estas propiedades que un sistema tradicional, ¿no? Entonces, ¿por qué es realmente un nuevo paradigma? ¿Es realmente ese mesías tecnológico para la inteligencia artificial? ¿Está sucediendo? ¿Es un mito realmente? De momento puede serlo, pero no lo es. Tú que estás metido en esto, ¿cuál es tu opinión realmente? ¿En qué estado está? ¿Cuál es el estado del arte de eso? Bueno, lo primero que hay que entender es que a nivel matemático no hay nada que podamos hacer con un ordenador cuántico que no podamos hacer con un ordenador clásico. La diferencia siempre es en la eficiencia. Todo lo que podemos hacer con un ordenador cuántico, dado suficiente tiempo y suficiente memoria, lo podremos hacer con un ordenador clásico. ¿Qué pasa? Que el tiempo y la memoria no son ilimitados. Entonces, si necesitas 2 elevado a la 100 bits y necesitas 2 elevado a la 100 segundos, por mucho que teóricamente eso lo puedas hacer con un ordenador clásico, en la práctica es imposible. Entonces, la ventaja del ordenador cuántico es en la eficiencia, siempre. Por ejemplo, famosos problemas como el problema de la parada, ¿no? Que es determinar si un programa se va a colgar o no se va a colgar, básicamente, ¿no? Yo a mis alumnos... Pero eso es un poco obsoleto ya, ¿no? Yo creo yo, ¿no? Es decir, No, para nada, quiero decir, eso son limitaciones sí, no, fundamentales. son limitaciones de la computación, pero ¿no crees que son muy conocidas y evidentemente son válidas, por supuesto, pero que a lo que nos vamos a enfrentar, a nuevos paradigmas en ese sentido, deberíamos superar ese tipo de tests, ¿no? Y ese tipo de limitaciones dentro de la computación? Pero eso matemáticamente está demostrado que es imposible superarlas. Entonces lo que tenemos que hacer es de alguna manera intentar rodearlas, ¿no? Yo a mis alumnos siempre porque mi tesis fue en teoría de la computabilidad, problemas relacionados con el problema de la parada, y muchos años he impartido la asignatura de Pero computabilidad. perdona que te interrumpa porque sabes mucho más que esto que yo, pero yo como soy muy curioso, pero por ejemplo, nuestro cerebro... Bueno, es que eso es precisamente lo que intenta argumentar Roger Penrose en su libro, ¿no? Que de alguna Exacto. manera el cerebro es no computable. Yo estoy radicalmente opuesto a esa idea. Yo creo que es computable, pero no con el modelo tradicional de computación, ¿no? Pero en ese sentido, todos los modelos son absolutamente equivalentes en cuanto a potencia, en cuanto a los problemas que puedes resolver con uno y con otro. Otra cuestión es la eficiencia. Si hay problemas que puedes resolver eficientemente con uno que no puedes resolver eficientemente Pero con otro. el de parada, por ejemplo, el de El parada. de la parada no sería resoluble con ningún modelo físico razonable. Hay una especie de modelos que se llaman modelos de hipercomputación. A mí es un tema que me parece absolutamente fascinante, pero a nivel filosófico, matemático, más que como aplicación, Explícanos. en donde se conciben modelos que de alguna manera pueden resolver tareas infinitas en un tiempo finito. Por ejemplo, un caso es lo que se llaman las máquinas de Turing aceleradas. Una máquina de Turing, bueno, pues es simplemente una cinta donde tenemos datos metidos en casillas y entonces tiene una cabeza lectora que se va desplazando y según lo que encuentra en las casillas y sus instrucciones, pues va haciendo cosas, va cambiando el contenido y es un modelo muy utilizado porque es muy sencillo, pero a la vez recoge todas las propiedades de un ordenador, ¿no? Al final en el ordenador tenemos las casillas, son la memoria, tenemos datos y tenemos algo que va cambiando esos datos, ¿no? Entonces, esas operaciones se realizan pues, cada una en un cierto tiempo. Digamos que cada operación de leer o cambiar un dato, o moverse a la izquierda o moverse a la derecha o lo que sea, pues tarda, digamos, un segundo, ¿no? Por decir algo. En las máquinas de Turing aceleradas, cada operación tarda la mitad de la operación anterior. Entonces la primera operación tarda un segundo, la siguiente medio segundo, la siguiente un cuarto de segundo. Entonces, si nosotros sumamos todo ese tiempo, en 2 segundos es capaz de hacer infinitas operaciones y resolver problemas como el problema de la parada. ¿Qué pasa? Que eso es irrealizable físicamente.
¿Cómo implementas eso? A nivel teórico, a nivel matemático, uno puede imaginarse esos modelos y uno puede empezar a hacer niveles todavía más grandes, ¿no? Hay lo que se llama la jerarquía de complejidad de problemas de Turing, donde tenemos cada vez un problema que es más difícil que el anterior y lo podemos resolver con nuevas máquinas, ¿no? A mí eso me encanta, ya os digo, yo hice la tesis en esos temas y me parece fascinante, pero no está conectado con la realidad física. Sí que hay unos ciertos modelos que se llaman lo que se llama computación en espacio-tiempos de Malamud-Hogarth, que es como una cosa así. Pero entonces, ¿cómo resuelve el cerebro el problema de la parada? El cerebro no resuelve el problema de la parada. Tú eres programador, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y cómo de fácil o cómo de difícil es depurar código? Es endiabladamente difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos una visión directa de lo que hace un programa. Hay un problema muy famoso en matemáticas que se llama la conjetura de Collatz, que es muy sencilla de explicar, ¿no? Es un problema en el que nosotros tenemos un número y si es par lo dividimos por 2 y si es impar lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1, ¿no? Entonces, lo que pregunta la conjetura es si todos los números, haciéndoles esas operaciones, al final van a llegar al 1 o no. Y eso es algo que no sabemos, es imposible, no sabemos resolver. Y el problema, el problema de la parada, a lo mejor, esto es una cosa que yo de esto no entiendo cómo, pero como programador, en este sentido, si quisiéramos un programa que tuviese esa cualidad, el de la parada en un tiempo finito, cosa que ahora no tienen los programas normales, podríamos hacer un programa por encima, ¿no? Que supervisara al otro y ahí sí que se podría conseguir o solucionar eso. Sí, pero entonces hay cosas que no podrías computar. El tener la posibilidad de que un programa se quede colgado en algunas entradas es esencial para tener lo que llamamos completitud Turing, para poder computar cualquier función. Hay funciones que no serían computables si no tuviéramos esa propiedad. De hecho, hay lenguajes de programación donde todos los programas terminan. Es muy fácil, tú puedes poner un contador y si pasan más de X segundos, el programa termina y da error o da 0 o lo que sea. Es relativamente fácil demostrar que hay funciones que no puedes, o problemas que no puedes resolver con ese lenguaje de programación. Entonces, o tienes una limitación en las cosas que puedes calcular, o tienes esa indeterminación de si los programas van a terminar o no. No puedes elegir. O sea, no puedes tener las dos cosas. Tienes que elegir entre una u otra. Entonces, eso es matemáticamente conocido desde hace 100 años prácticamente. A nivel matemático está claro, pero a nivel físico en la realidad, ¿eso es equivalente? Bueno, ahí está la discusión, ¿no? Claro, ahí está la cuestión. Lo que estaba mencionando antes de estos espacio-tiempos de Malamud-Hogarth es una idea especulativa donde, dependiendo de cómo sea el universo en el que vivimos, quizás sea posible construir algo parecido a esas máquinas de Turing aceleradas. Porque lo que tendríamos es una región del espacio donde por temas relativísticos podríamos tener trayectorias que para el observador externo se realizan en un tiempo finito, pero en el tiempo propio de la persona o el objeto que está haciendo esa trayectoria transcurre un tiempo infinito, ¿no? Por la dilación temporal y demás, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es de alguna manera mandar un ordenador en esa trayectoria, ese ordenador está funcionando un tiempo infinito, pero nosotros vemos que realiza eso en un tiempo finito. Eso es algo que es especulativo, que no sabemos si nuestro universo es así o no. No tiene base puramente especulativa. Puramente especulativa, pero si eso fuera posible, podríamos resolver el problema de la parada. Lo que pasa es que, bueno, es una cosa... Lo que no sabemos la correspondencia a cómo lo hace el cerebro, que sabemos mucho del cerebro, pero no sabemos casi nada. Yo creo que el cerebro es una cosa que podemos simular con una máquina de Turing. Quiero decir, me parece que es una cosa completamente computable. Oye, esto no lo tienes que poner porque esto va a generar mucho debate. Yo soy absolutamente creyente en eso. Sí, es decir, que tú además... en el sentido
en el sentido efectivo, es decir, de lo que Pero puede no nos, hacer el pero cerebro, no nos no quedamos eficiente, no nos quedamos colgados ni tenemos el problema de la parada, ¿no? porque tenemos un tiempo finito. Al final, por suerte o por desgracia, la vida tiene una duración y se acaba, ¿no? Pero en principio, nosotros, yo creo que todo lo que hacemos podríamos simularlo a Bueno, te nivel hago ya la un pregunta, poco, ¿no? como te veo lanzado y valiente, crees que vamos a llegar, no sé cuándo, no te pido el tiempo, pero crees que vamos a llegar a emular o simular el cerebro? Sí, no sé cuándo, pero yo estoy convencido de que sí. A mí me parece que es posible, o sea, que no hay nada a nivel físico que lo impida. Yo soy convencido de la inteligencia artificial general, que ahora está tan en boga, ¿no? Sí, ahora hablaremos si quieres Con un poco sobre eso. Gato y con Flamingo y con Bueno, Dalí y con todas estas cosas. No sé si el camino que estamos siguiendo con las redes neuronales y demás, que es desde luego increíblemente apasionante y nos está ofreciendo unos resultados que yo siempre se lo cuento a mis alumnos. Cuando yo empecé en esto hace 20 años, a mí me dicen que vamos a tener una red neuronal, bueno, una página web donde tú entras y ves caras generadas por ordenador que no puedes distinguir de personas humanas, y yo digo que es mentira. bueno, Y de en todas 20 formas, años lo hemos conseguido. hay una tecnología que lo está rompiendo, ¿no? Que es Transformers, que no Sí. tiene... Bueno, ahí había un debate. Esta pregunta ya llevo 3 o 4 programas que no sé la respuesta. A ver si la sabes tú y me la contestas. Es que si Transformers tiene una base biológica, yo en principio lo que leí es que no. Lo que Tiene pasa la es que misma base biológica que todas las redes neuronales. luego han visto que el comportamiento de Transformers tiene una equivalencia al comportamiento del hipocampo en el cerebro, y entonces hay una equivalencia, es decir, se comporta como biológicamente se comporta esta zona del cerebro, ¿no? Es muy curioso, pero no fue creado bioinspirado en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es lo que yo he leído, ¿eh? Si me Bueno, equivoco, yo creo pues... que pasa, a ver, yo no soy experto en Transformers, ni mucho menos, pero a mí me parece que con muchas de las arquitecturas de redes neuronales que tenemos hoy en día, empezamos con alguna inspiración biológica, ¿no? Pasa, por ejemplo, con las redes convolucionales. Y luego, bueno, pues cuando uno intenta entrenar aquello y cuando uno intenta obtener resultados, pues al final lo que hace es modificar esa arquitectura, meterle cosas, ¿no? Los Transformers, por lo que yo sé, son una evolución de muchas arquitecturas anteriores, ¿no? Empezando con las famosas redes Pero bueno, LTSM y todas estas pero cosas, el ¿no? self-attention, ¿no? Al El final self-attention y todas traslada estas cosas, ¿no? Entonces, son cosas que uno va probando y que ve que funcionan y sigue para adelante. ¿Cuántas arquitecturas que a lo mejor tenían una pinta estupenda se han quedado por el camino? Eso nunca lo sabremos. Pero es verdad que al final casi que ha sido un resultado, bueno, supongo que esperado, pero emergente, y que luego ni Sí, siquiera tiene sin duda. explicabilidad, como comentábamos a nivel matemático, tiene una explicabilidad lo que es el modelo entrenado, pero no el que el entrenarlo derive en Sí, este tipo de tecnología. Entonces, bueno, es casi un laboratorio, ¿no? Entonces, totalmente. esto puede llevarnos a nuevas arquitecturas, y lo que Uh -huh. simulemos, es decir, van a haber como dos caminos, ¿no? El bioinspirado y este tipo de nuevas arquitecturas que nos dan milagros, como lo que está haciendo Transformers, ¿no? Como el modelo Sí, sí, Dalí, sí. el Gato, que bueno, no lo considero Agi, evidentemente. Ahora te preguntaré cuál es el camino real de Agi, o si Gato te parece que un avance sí que es, pero bueno, en ese sentido. Pero lo que quiero decir es que al final está el tema bioinspirado, que nos seguirá trasladando información, y hacking en ese sentido, pero hay un tema que es la pura tecnología, el puro ensayo y error, la pura inventiva, nos va a trasladar propiedades humanas, pero no generados de la misma forma Sin duda. que la vida nos ha creado, ¿no? O nos ha evolucionado hasta este punto, ¿no? Sí, yo creo que pasa un poco lo mismo que ha sucedido con otros campos de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, cómo vuela un avión no está inspirado en cómo vuela un pájaro, por ejemplo, totalmente. Pero no somos un Eh, pájaro, entonces no haremos un pájaro, ¿no? Entonces lo que haremos no será un ser humano, será otra cosa. pues no lo sé, yo creo que ahí sí que de alguna manera intentamos trasladar ciertas características que tienen las personas en los modelos de inteligencia artificial que estamos intentando crear, pero a la vez hay una evolución también dirigida un poco porque necesitamos resolver o queremos resolver problemas prácticos, ¿no? Y entonces al final tienes que quedarte con lo que funciona. Pero yo creo que sí que
intentaremos trasladar la mayor parte de nuestras características, tanto a nivel intelectual como emocional, en las inteligencias artificiales que iremos creando, ¿no? Porque de alguna manera somos el único modelo que tenemos de lo que es inteligencia. Pero ¿no? Entonces, no llegará un momento que la inteligencia artificial será, respecto a los humanos, como la computación tradicional a la computación cuántica, un puede tema ser. de La exponencialidad. singularidad. Bueno, ya no hay singularidad, es de exponencialidad, ¿no? Es decir, al Sí, final, un ser humano 1 millón de veces más inteligente que yo, bueno, pues será un ser humano, pero es como mi perro y yo, o un ratón y yo, ¿no? totalmente. Sí, yo lo que no sé es si realmente físicamente eso es posible. Quiero decir, ¿cuál es el límite de lo que eficientemente se puede Lograr. lograr, realizar, incluso con computación cuántica o con un ordenador suficientemente avanzado? No lo sé. Pero sí que es verdad que ese es un tema que se ha tratado en la ciencia ficción numerosas veces. Que tenemos ese miedo, ¿no? De que los ordenadores que creemos no lleguemos a ser capaces de entenderlos, ¿no? En algún momento. Bueno, ahora hay un boom, ¿no? Y bueno, el debate está súper candente para la gente que no lo sepa, pero vamos, el tema de la AGI, ¿no? Lleva 1 mes y pico, 2, bueno, Sí, ya casi yo creo que desde que Altman, el CEO de OpenAI, empezó con GPT-4, GPT-5 a hablar sobre esto, luego ha venido Google, luego ha venido OpenAI, sí. Dalí, Gato, Imagen, bueno, ahora han sacado un nuevo algoritmo que lo tengo guardado porque es que no me da la vida. Google ha sacado, sabéis que sacó un paper que fue muy criticado, no sé si lo conoces, que es el de Reward is enough, que es No. la recompensa suficiente, que es, bueno, Ujú. básicamente el aprendizaje por refuerzo llevado al extremo, Sí. pues nos llevaría a crear un ser humano, ¿no? Es decir, Ujú. pero con unos condicionamientos. Bueno, fue súper criticado, pero ahora han sacado un paper que dice que va a desbancar a lo que es el aprendizaje por refuerzo. Lo tengo ahí pendiente porque es Ujú. súper reciente y que lo que han hecho es como poner un proceso que está supervisando el que aprende, ¿no? Es como una conciencia, entre comillas, ¿vale? Ujú. Y dicen que con eso ya, escucha, que están a un paso de la AGI, pero nada. Y bueno, entonces tiene una guerra marketingiana Sí, sí. de intelectos, de egos, ¿no? Bueno, a ver, el camino a la AGI es una propiedad emergente, una propiedad de diseño, Sí, yo creo que algo sí. híbrido. ¿Estará ahí la cuántica? ¿Estará la cuántica ahí? No, luego. Mm, ¿Qué es, está pasando? Porque es una locura, no sé. A ver, yo creo que lo que está sucediendo con las redes neuronales es que, como dices, nos están mostrando propiedades emergentes que no esperábamos, ¿no? Precisamente un poco, parece que es una tontería, pero que tiene que ver con el problema de la parada. Como no sabemos entender realmente las consecuencias de lo que hace un programa, ¿no? No podemos inferir completamente a partir de leer el código qué es lo que va a hacer Claro, el programa, nos exacto. sorprende, porque la única forma de saber qué es lo que va a resultar de una ejecución es hacer la ejecución, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Que cuando uno rasca un poquito debajo de eso, descubre un poco, ¿no? Lo que decía Penrose, ¿no? Que el emperador Por- está por- desnudo en algunas cosas. porque aquí lo humano, ¿qué sería? ¿El proceso o el resultado? O las dos cosas. Uf, una pregunta muy difícil. Yo creo que es el resultado. Creo que el proceso todavía no es Nos- exactamente como el que hace el humano. si conseguimos el resultado sin el mismo proceso, Bueno, esa es la famosa pregunta, ¿no? De si el test de Turing define lo que es inteligencia o no. bueno, o el test que sea, ¿no? O al O el final, test que sea, ¿no? Pero yo en ese sentido creo que científicamente tenemos que aceptar que si un ente se comporta como inteligente, tenemos que aceptar que es inteligente. Otra cosa es y que unos derechos, ¿no? filosóficamente, eso también es un tema complicado. Eh, No. por ejemplo, hay un libro de ciencia ficción de Ian Banks, un escritor que falleció hace poco, por desgracia, británico de Space Opera, en el que hace un experimento mental, ¿no? En el que, bueno, en estos libros, que son los libros de la cultura, hay unas naves enormes que tienen unas inteligencias artificiales como las que dices, ¿no? Incomprensibles para los humanos, y entonces hacen un experimento mental de qué sucedería si simuláramos todo el universo para intentar ver qué consecuencias van a tener ciertas decisiones y poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Y acaban prohibiéndolo
porque su razonamiento es que la única forma de simular el universo sería crear en esa simulación seres que a su vez serían inteligentes, tendrían sentimientos, y entonces de alguna manera estás provocando una esclavitud. Tú estás usando ese universo que has creado para un fin, pero luego lo apagas, ¿no? Apagas el ordenador y se muere esa gente, ¿no? Una explicación de la realidad, la explicación de la simulación, que bueno, eso como cuento de ciencia ficción casi se ha trasladado a una realidad científica bastante apoyada, ¿no? Por mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. En ese sentido, bueno, es un Lo poco que lo pasa que es que decías, ¿no? a nivel humano puede ser como muy positivo, pero también un enfoque muy negativo, ¿no? Porque al final estar atrapado, que no estamos en la realidad base, estamos en Sí. una... ¿Cuál es el propósito? Claro, A el mí me humano... gusta mucho el argumento de la simulación de Nick Bostrom. No sé si lo conoces, me parece. A mí Nick Bostrom puedo estar más de acuerdo o menos con las cosas que propone, pero me parece un pensador brillante y todos sus argumentos son realmente muy interesantes, te hacen pensar mucho, y en ese sentido el tema de si estamos en una simulación o no, quizá científicamente no tiene solución o ni siquiera es una pregunta científica, pero me parece también algo fascinante sobre lo que pensar. Entonces, ¿crees que conseguiremos simular el cerebro, pero no responderemos a la respuesta de si estamos en una simulación? Bueno, la última frase de Hawking, ¿no? Fue que estábamos en un cubo holográfico, ¿no? es que yo casi creo como decir que por definición, y esto lo dice también David Deutsch en el libro que comentabas antes, en El tejido de la realidad, por definición el universo es un ordenador cuántico que se simula a sí mismo. un Entonces, sistema de información, ¿no? sí. En ese sentido hay muchos científicos pensadores que de hecho muchos de ellos están relacionados con la computación cuántica, por ejemplo David Deutsch o Seth Lloyd, que es otro de los padres de la computación cuántica. Tiene un libro que se llama Programming the Universe, no sé si está traducido al español, que es Programando el Universo, en el que habla también un poco de esto, ¿no? de que toda la realidad no es más que procesamiento de información. Yo creo que es una cuestión semántica, ¿no? ¿Y qué quiere decir que una cosa sea un ordenador? Si lo llevamos al extremo, todo se simula a sí mismo, ¿no? También es la teoría esta de Stephen Wolfram, de los autómatas celulares y de todo esto, ¿no? Entonces, llevado al extremo, pues sí, pero entonces es una cuestión que carece de sentido porque es simplemente una definición. Habiendo volado tan alto, que me parece súper interesante, la verdad es que me está encantando la conversación. El ser humano, el de a pie, el humilde ser humano, el del día a día, ¿dónde se quedan ante tanta información? Casi que prefiero no saber, ¿no? Casi que no me cuentes nada, ¿no? Casi prefiero que no me lo cuentes. No sé, a mí es que son temas que me encantan. El metaverso, me meto en una simulación, ¿no? Y ya está, ¿no? Hombre, esperemos que la simulación sea mejor que el metaverso. Hombre, en cuanto sí, ahí sí el razonamiento y seguramente con tecnologías de conexión a cerebro, evidentemente lo que son los gráficos, ¿no? La experiencia de videojuego o de simulación, en ese sentido, viendo el avance de los videojuegos y la calidad gráfica, ¿no? Y también las nuevas tecnologías que están saliendo en este sentido, vamos a llegar al hiperrealismo, ¿no? A no distinguir realidad, ¿no? Y eso supondrá como una nueva experiencia, ¿no? Unas nuevas capacidades sensoriales en este sentido, ¿no? Porque al final la experiencia humana está siendo transformada, ¿no? Es decir, al final tú piensas que, bueno, no sé, la edad, es verdad que también en nuestros programas siempre sale el tema de la edad, pero los valores de nuestra generación, pero claro, con todo este conocimiento cambian valores, creencias, pero desde la ciencia, ¿no? No estamos hablando aquí de... Es decir, esto cambia la visión del mundo, ¿no? Pero también es muy apasionante, ¿no? Pero puede caer alguien en, no sé, un poco también en el vértigo, no sé si en el vacío, ¿no? Porque es verdad que, no sé. A ver, yo lo que creo es que la ciencia en ese sentido nos libera de ciertas tendencias que evolutivamente están en nuestro cerebro y que nos llevan a mistificar ciertas cosas, y que podemos caer en ese peligro de perder el sentido de las cosas, pero a la vez nos ofrece un sentido de la maravilla
de descubrir cómo funciona el universo, ¿no? A mí eso me parece absolutamente fascinante. El que podamos... Pero ¿no crees que cuando descubrimos, cuanto más sabemos, yo creo que más místico se vuelve uno porque ves la maravilla de todo esto, que aunque no puedas ver la verdad última si existe, que no lo sabemos, seguramente no tengamos esa respuesta aquí, viendo la magnitud, ¿no? Es como decir, esto tiene que tener un sentido, ¿no? No sé, el que sea, no lo sabemos. A lo mejor no somos capaces de interpretarlo, ¿no? Pero... Yo creo que es un misticismo, ¿cómo decirlo? Un misticismo informado, ¿no? En donde realmente tienes unos argumentos para experimentar esas cosas o para, sí, experimentar ese sentido del asombro ante cómo funciona el universo, ¿no? Mientras que... y la inteligencia artificial, ¿cómo funcionamos nosotros? Nos está permitiendo tener Sí, sí. esa herramienta de decir, ostras, si esto hace lo mismo que, o parece, ¿no? Y es como un asombro de decir, pero sale de una complejidad ahí que no sabemos ni explicar, pero joder, funciona, ¿no? Y sale, es la leche, ¿no? Es experimentar todo eso y supongo que seguiremos viviéndolo, ¿no? Bueno, la evolución de todos estos modelos, no sé lo que vamos a vivir, pero yo creo que vamos a vivir cosas increíbles, vamos, que no... No, yo estoy absolutamente seguro. Bueno, luego pasan cosas como los famosos inviernos de la inteligencia artificial ¿crees y las cosas de Stanton. ¿crees que viviremos un invierno? De la inteligencia artificial no, pero de la inteligencia artificial general puede ser, ¿no? Que tengamos un Puede valle ser, ahí. seguramente. A ver, lo que está claro es que con el tipo de modelos que tenemos ahora, que se han desarrollado en los últimos 3, 4 años, tenemos para encontrar aplicaciones durante muchos, muchos años y aplicaciones sorprendentes. Bueno, esto era un poco en el debate entre expertos y en artículos que yo también con compañeros se trasladaba justamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Que es, tenemos tanta tecnología para hacer cosas que estar, esto entre comillas, porque yo soy más de esta parte, perdiendo el tiempo en descubrir algo más allá, como la inteligencia artificial general, que parece ciencia ficción, no tiene sentido. Centrémonos en lo que podemos aprovechar. Pero claro, viendo los grandes expertos, la pasión se traslada a la general, es decir, lo que quieren es, pues casi como decía Bostrom, no sé si vamos, como decía Bostrom, a un concepto que es el singleton, que es una única empresa que descubre esta capacidad tecnológica y gobierna el mundo, ¿no? Esto es un concepto que también Bostrom comenta y que corremos como sociedad el peligro, ¿no? Porque las naciones van a dejar casi de tener sentido por si estas grandes big tech son capaces de tener esta tecnología, ¿no? Es como... Sí, no, está claro que el que consiga desarrollar tecnología de ese estilo va a tener una ventaja, además que va a crecer cada vez más con respecto a la competencia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo la verdad es que creo que hay sitio para las dos cosas, para el ir más allá y para el seguir aplicando lo que tenemos. Yo creo que hay terreno para explorar y para crear nuevas cosas y hay terreno para resolver problemas del día a día y problemas reales con las tecnologías que ya tenemos. ¿Y ahí la cuántica tú crees que puede ser diferencial? ¿Un elemento diferencial? Perdona. Yo creo que sí. Que además vosotros Yo estáis creo que investigando hay, en este tema, ¿no? yo creo que hay problemas, quizá no tantos problemas como a lo mejor a veces se da a entender, que yo creo que es otro de los mitos de la computación cuántica, ¿no? El hecho de que parece que el ordenador cuántico es mágico y resuelve cualquier problema, y no es así. De hecho, las aplicaciones son relativamente reducidas o comparadas, por ejemplo, con otras tecnologías, pero yo creo que pueden cambiar la forma de trabajar en muchos campos, en la física, en la química, en la biología, en la optimización, en la logística, en muchos terrenos. Lo que pasa es que ahí tienen que producirse dos cosas. Tiene que producirse un avance en lo que es la tecnología de fabricación de los ordenadores cuánticos y una comprensión mayor de los algoritmos cuánticos. Yo me sitúo por mi formación y por mi interés en este segundo campo, ¿no? En intentar entender qué podemos hacer cuando tengamos un ordenador cuántico suficientemente potente. Le dejo el construirlo pues, a los físicos y a los ingenieros, pero necesitamos los dos avances, porque a día de hoy lo curioso es que tenemos algoritmos cuánticos que sabemos que nos ofrecen una ventaja sobre
los algoritmos clásicos, pero no podemos ejecutar en los ordenadores que tenemos a día de hoy, y tenemos algoritmos que podemos ejecutar en los ordenadores a día de hoy, pero no entendemos completamente cuál es la ventaja que nos pueden ofrecer sobre los algoritmos clásicos, ¿no? Entonces, necesitamos las dos cosas, porque si tenemos un ordenador suficientemente avanzado, sabemos cosas que podemos hacer, pero a la vez necesitamos avanzar en algoritmos para aprovechar los Sí, es un ordenadores que tenemos a poco, día de hoy. es transversal y bueno, también Totalmente. con otras ciencias en este sentido, ¿no? Como Sí, la sí, sí. A mí neurociencia. es una de las cosas Ajá, que más me gusta de la computación cuántica, porque yo siempre he estado a caballo entre las matemáticas y la informática, y la física siempre me ha gustado, me ha atraído. Yo estudié primero matemáticas y luego informática, ajá. y siempre me he sentido un poco como entre dos aguas, ¿no? Y el hecho de poder juntar mis dos pasiones en la computación cuántica es un regalo increíble. O sea, yo cuando Bueno, descubrí esto se me abrió un mundo completamente nuevo. bueno, vamos a ir acabando, no vamos a hacerlo infinito porque yo estaría aquí hablando muchas cosas, pero un poco a raíz de lo que acabas de decir, vivimos un momento histórico de conocimiento tanto para el apasionado, ¿no? De Uh -huh. tecnología, de conocimiento, de ciencias, de matemáticas, en general es del conocimiento del ser humano brutal, ¿no? Pero en tu caso, eh, ¿cuál fue el primer contacto con todo el tema cuántico y dijiste, wow, esto, ¿cuándo tuviste tus primeros contactos con este tipo de tecnología y dijiste Pues justamente esto, sí, esto une estos mundos y es como el Eureka o el pues Chapo? fue relativamente hace poco. Fue relativamente hace poco, hace 5 o 6 años. Nosotros en mi grupo de investigación trabajábamos en ciertos problemas que requerían una potencia de cálculo exagerada. Estábamos utilizando miles de cores durante un mes para resolver un problema, ¿no? Y entonces hubo un momento en que dijimos, esto no tiene sentido, estamos encima contribuyendo al calentamiento global para publicar un artículo más. Con lo cual decidimos dejar de lado ese problema, que además era un problema relativamente académico, ¿no? Que nos interesaba a los matemáticos más que a otra gente. Y dijimos, bueno, medio en broma, medio en serio, cuando haya ordenadores cuánticos volveremos a esto. Entonces, hace 5 o 6 años, en un congreso en el que asistió uno de los miembros de mi equipo de investigación, una persona que trabajaba en IBM presentó la posibilidad de utilizar ordenadores cuánticos. Y esta persona me lo contó y yo dije, es exactamente lo que necesitábamos para volver a ese problema. Y entonces nos pusimos a trabajar en ello y fue absolutamente un descubrimiento. Yo pensaba, tenía ciertas ideas, había leído algunas cosas, pero no sabía exactamente qué era lo que había detrás, y me di cuenta de que era el mundo en el que yo quería trabajar y en el que yo quería investigar sin saberlo, porque juntaba todas las cosas que a mí me apasionaban, ¿no? Entonces, y me di cuenta de que las matemáticas que había detrás no eran tan complicadas, no hacía falta ser doctor en física cuántica para entender aquello, y fue absolutamente un descubrimiento que me abrió nuevas fronteras, ¿no? Pero fue hace relativamente poco. También es un campo en el que poco a poco se va teniendo más información y ahora es más fácil entrar. Yo creo que, y es una de las cosas en las que a mí también me interesa contribuir y me estoy involucrando mucho, que es en formar nueva gente. Yo creo que es un campo en el que si la tecnología explota, vamos a tener un vacío de De gente con talento. formación, sí, muy Bueno, pues grande. mira, me viene ni hecho a propósito para la pregunta que te iba a hacer, que es no tanto de ciencia ficción, pero que yo creo que hemos tocado mucha cosa, que es el talento y sobre todo la situación de España, tanto a nivel tecnológico y de inteligencia artificial como de computación cuántica, que hay diversas iniciativas. ¿Qué opinión tienes? ¿Tienes cierta esperanza? Evidentemente hay una Sí, sí, necesidad de formar y motivar, ¿no? sí. A nuevo talento, ¿no? Que conecten y se apasionen, ¿no? Por este Uh tipo de -huh. cosas. Luego la situación del país es complicada, por como el resto del mundo, pero es verdad que es una de las vías es que seamos, en este sentido, apostemos por el mundo tecnológico, por Totalmente. el mundo de la inteligencia artificial, el mundo cuántico. Bueno, ¿lo ves posible? ¿Es una utopía?
Hombre, yo lo veo totalmente posible en el sentido de que el talento lo tenemos. Yo eso estoy absolutamente convencido. De hecho, yo colaboro con gente pues, de centros de investigación número uno en el mundo, como es el CERN, como es la Universidad de Cambridge, como es ETH Zurich, como es la Universidad de Lausanne. Y yo no creo que nosotros estemos por detrás de ellos. Hay cosas en las que nos ganan, hay cosas en las que nosotros les ganamos, pero a nivel de talento, en ese sentido, yo creo que estamos tan preparados como el que más. Nos falta quizá ¿Qué nos falta? la financiación y nos falta una cosa muy importante, que es la tradición. Yo creo que uno de los grandes problemas en España es que aún estamos lastrados por aquella famosa, por desgracia, frase de que inventen ellos. Y no estamos aún El bienvenido, concienciados el de... bienvenido, Mr. Marshall. No tenemos una cultura Un de poco, sí, liderazgo, un ¿no? poco, No sí. tenemos una cultura de liderazgo y de creernos que no somos inferiores a nadie. Al contrario, somos un país de muchísimo talento, que en los Sin deportes duda. nos pasa, ¿no? Y nos lo creemos, ¿no? Siendo un país muy Claro, pequeño, triunfamos, pero pero luego en el talento yo de otras recuerdo, áreas, no. yo soy, por desgracia o por suerte, suficientemente anciano, suficientemente mayor para recordar los años en que ganábamos 2, 3, 4 medallas en las Olimpiadas. Y ahí estaba, y era la vela y 4 cosas más. Yo me acuerdo de esos, pero estoy hablando del año 84 en Los Ángeles, si no me acuerdo mal. ¿Qué pasó? Que en el 92 tuvimos unas Olimpiadas en España y se invirtió una cantidad de dinero que no se había invertido antes. Yo recuerdo ver un programa en la tele que se llamaba Objetivo 92, donde había competiciones de montones de deportes, por supuesto, fútbol, baloncesto, pero montones de deportes donde participaban niños y participaban jóvenes y se fomentaba, se daban premios, se intentaba que se crearan pues nuevas canteras de deportistas y eso es lo que ha dado sus frutos, pero eso no sale de la noche a la mañana, eso se empezó en el año 80 y tantos, en el 92 tuvimos ya una cosecha de lo que se había sembrado y ahora lo seguimos sembrando. También yo creo que hay una cosa importante, tengo una opinión muy polémica, que es que en España creemos que hay gente que vale para el deporte, hay gente que no, y a la gente que vale para el deporte hay que fomentárselo, ¿no? Pero, por ejemplo, nadie se plantea decir, no, yo podría ser como Nadal, yo podría conseguir lo mismo que cualquier deportista de élite. Sin embargo, a nivel intelectual está mal visto decir que hay gente que tiene más capacidad intelectual que otra y todo el mundo tiene que llegar a lo mismo. Y Bueno, yo, está como, como un consenso de la mediocridad y todo aquello exactamente. que sea excelente en determinadas áreas, sobre todo intelectuales, es como casi apartado, sin visibilidad o rechazado, ¿no? Es como negativo, ¿no? Y no se fomenta, que yo creo que es lo importante, ¿no? Por Bueno, ejemplo, hacemos estos programas justamente para eso, para fomentar. me parece estupendo, me parece estupendo. Y gusta mucho por eso, porque es verdad que pues tener este tipo de conversaciones que escucha todo tipo de público y dar también un mensaje un poco de esperanza en este sentido, ¿no? Al talento, a la focalización del talento en este tipo de objetivos, en las posibilidades que tiene todo esto, ¿no? También muy interesante el que evidentemente no hay que, es un territorio complicado, pero el mundo tecnológico, matemático y cuántico, pues no hace falta ser un superdotado, puedes introducirte perfectamente y trabajar y la verdad es que es una apuesta segura porque el futuro va a estar definido, ¿no? Por estas tecnologías o áreas de conocimiento junto con otras, ¿no? Pero evidentemente estas son troncales, ¿no? Van a crear el nuevo futuro, ¿no? Aquí me pusieron un poco la puntilla por Twitter, que yo dije, bueno, ya me han dado un capón, que es lo de nuevo, ¿no? Yo sí que defiendo mucho el nuevo futuro porque ya vamos a ir acabando. Esto ya son los últimos. Lo de nuevo futuro es porque nunca hemos tenido el ser humano, esta tecnología que roza los límites del propio ser humano y de las capacidades humanas, ¿no? Hablamos de superinteligencias, humanos aumentados, de conectar al cerebro, de simularlo. ¿Cuándo se ha hablado de esto? ¿No? Entonces, el futuro que nos espera, esperemos que mejor, pero seguro que nuevo, ¿no? Es decir, no, aunque repitamos la historia en el nuevo futuro, pero esperemos que no. Pero sí que es verdad que vamos a algo nuevo, ¿no? Inesperado, ¿no? Con retos que vemos que avanza de una forma, bueno, ya la evolución tecnológica, estamos hablando que los tiempos se acortan, ¿no? Hemos tenido en muy poco Sí, tiempo una evolución
Y entonces esto pues tiene impactos a todos los niveles, a niveles educativos, también negativos, ¿eh? Cuidado que esta velocidad también yo creo que puede tener un impacto negativo, Bueno, sí, pero es una cosa que se habla hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo era el libro de Alvin Toffler, la ola del futuro o algo así? No me acuerdo exactamente, que luego hubo una novela de ciencia ficción de John Brunner, El jinete en la onda de shock. Creo que se llamaba así, lo llamaba la onda de shock, ¿no? Ese vértigo, ese sacarte de tu sitio de la aceleración del avance científico y tecnológico, ¿no? Pero bueno, esto se hablaba hace ya 40, 50 años y más o menos seguimos ahí. Quiero decir que somos capaces de navegar y de surfear en esa onda de shock, ¿no? es verdad que es una cualidad que no sé si es muy humana, pero que la vamos a tener que crear como Sí. una propiedad emergente, que es la de surfear en esta ola de imparable y exponencial, ¿no? De innovación y cambio, ¿no? Es decir, porque aquí no hablamos de que los jóvenes, aquí es que todas las generaciones van sufriendo unos cambios tras otros y es como que ya no se salva nadie, ¿no? Evidentemente las generaciones jóvenes se adaptan de forma mucho más natural a los cambios, pero luego les vienen otros, ¿no? Y pasan a ser también, y ese es pero Pero que yo creo que eso va a ser algo innato en el futuro, y ¿no? yo El creo que la cambio. tecnología es más accesible hoy en día que lo era hace 30 o 40 años, sin duda. Quiero decir, hace 40 años manejar un ordenador requería unos conocimientos técnicos bastante considerables que además era difícil adquirir. Yo me acuerdo, mi padre cuando empezó a programar, programaba en MS2 con un programa que se llamaba Edlin, ficheros BAT, que era una cosa así como súper ¿Y tu, esotérica. y Y tu primer ordenador cuál fue? un Eso, espectro. Mi también. primer ordenador fue un Spectrum. Esos cassettes y esa carga de Yo vídeo. me acuerdo que me prometieron mis padres que me iban a comprar un ordenador y en el mes o así, entre que me lo compraron y no, yo me hacía con cajas de zapatos, Ah, cogía revistas de Spectrum, recortaba los teclados, vale. yo Pero tenía ese, absoluta pasión pero por ese eso. Spectrum era tu ordenador cuántico desde Sí, sí, entonces. sí. Y No, ahora y lo que imagínate, hacíamos ¡guau! con 48K era ¡Guau! absolutamente increíble. Eso sí que era programación. Tú imagínate lo que hemos vivido, no siendo tan viejos, aunque ya tenemos una edad, porque yo creo que estamos de generaciones similares, qué es lo que no, qué es lo que no viviremos, ¿no? Porque claro, la gente se piensa, y a mí eso me choca, que parece que como lo que vivimos en el presente es lo que vamos a vivir siempre. Y claro, ¿no? De aquí a 50 años lo que vivamos va a ser, no sé, si ya directamente el cerebro, ordenadores, no lo sé, ¿no? Pero el avance va a ser brutal, no va a parar, esto no va a parar, aunque queramos. No, no, y a mí eso me parece fascinante, me parece que además... Estamos en un libro de ciencia ficción ahora mismo, Uh-huh. Sí, 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 viviendo. sí, sí, ¿No? totalmente. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que además hemos tocado muchos temas, no nos hemos metido en berenjenales muy terrenales, pero ha sido súper interesante. Yo no te conocía, excepto por un poquito por redes sociales y tal, pero me ha parecido genial. Yo espero poder contar contigo Por en otras supuesto, ocasiones. ha Y la verdad es que sido un placer. yo creo que es una muestra evidente de que tenemos un talento nacional, como bien dices tú, que no tiene nada que envidiar al resto, que también es muy importante que esto también, que el talento se haga visible y que haga estas charlas, que la gente se dé a conocer, porque estos programas, luego nos lo ha pedido mucha gente, oye, todos, este programa me va a dar bastante trabajo porque voy a intentar todas las referencias que hemos dado de libros, la gente le gusta mucho, ¿no? Oye, pues este libro que Uh-huh. habéis dicho, este libro le gusta mucho, ¿no? Es decir, escuchar a gente que puedan estar de acuerdo o no, pero en este caso, pues gente de ciencia, gente de conocimiento, con una trayectoria y una experiencia que nos trasladen posibles vías de investigación, conocimiento, tecnología, matemáticas y que con un solo programa tengan ahí, bueno, casi, casi que nos tenga suficiente para pasárselo tan bien como nos lo pasábamos nosotros con el espectro. Pero, pues bueno, un placer, Elías. No sé si quieres Muchísimas decir algo para gracias, despedirte, pero bueno, que ha sido un auténtico placer, que muchísimas gracias por la invitación y que cuando quieras aquí estoy. un placer. Pues un abrazo. Nos Igualmente. vemos. Hasta la próxima. Chao.